Buenos días o buenas noches. Estamos nuevamente aquí con los amigos de Acting Pech a través de su canal de YouTube con estas charlas de aprendizaje que damos todos los meses y que pues las cargamos en nuestro canal con temas de interés de ortodoncia. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el manejo de la biprotrusión dental alveolar. Soy el doctor Jordan Sol y pues les voy a mostrar un caso clínico de interés, un caso clínico que recién terminamos en la escuela donde doy clases, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y vamos a revisarlo, vamos a hablar un poquito sobre esta condición clínica que nos da un poco es retadora, es una maloclusión desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de estabilidad. Es bastante importante saber cuáles son las opciones para manejarla. Yo voy a proponer el día de hoy, a través de este caso clínico que les estamos mostrando, que les vamos a mostrar, una opción muy eficiente y que me está gustando mucho en el manejo de las biprotrusiones, que no es la misma manera como lo manejábamos hace 10 años. Obviamente esto por la llegada de los tornillos, los microtornillos extraalveolares que nos permiten obtener espacio a través de la distalización. Usualmente una biprotrusión la corregíamos anteriormente muy fácilmente con extracciones de premolares. Sin embargo, no quiere decir que actualmente no lo hagamos de esa manera, pero hay que establecer algunos puntos importantes, sobre todo la magnitud del apiñamiento, el impacto facial que tengan esos dientes, la inclinación de esos dientes, ese apiñamiento enmascarado que muchas veces no se ve reflejado con un apiñamiento clínico. Hay que analizarlo para saber bien si esa discrepancia de espacio se acerca más a una decisión de extraer premolares o se acerca más a una decisión de obtener un espacio de manera eficiente a través de la distalización. Como todos saben, la biprotrusión dentoalveolar es cuando tenemos una posición dental muy por delante de lo que son sus bases óseas. Nosotros cuando vamos a determinar un análisis de espacio, para poner un ejemplo, el análisis de espacio de Carey. En el análisis de espacio de Carey nosotros sumamos la medida mesiodistal de los dientes superiores e inferiores, de molar a molar, y lo contraponemos contra el perímetro largo que tenemos disponible o el hueso basal en donde donde deberían estar los dientes cuando nosotros decimos, bueno, los dientes están en sus bases óseas. Generalmente en la biprotrusión, estos dientes están muy por delante de ese perímetro, están con unas inclinaciones bastante acentuadas, digamos que no caben los dientes y por lo tanto no están en sus bases. Esto puede ser de origen funcional, de origen de falta de espacio, hábitos, etcétera, etcétera. Pero usualmente la definición como tal de biprotrusión es cuando estos dientes en general hay un apiñamiento enmascarado, puede haber desalineación dental, puede haber apiñamiento clínico visual o puede no haber apiñamiento clínico visual. Pueden verse los dientes alineaditos, pero están muy por delante, muy por fuera de lo que son sus bases óseas, están afectando el perfil facial y el perfil labial. Y usualmente estos casos de biprotrusión están acompañados con una necesidad de espacio bastante importante. Hay veces que vemos eso, lo vemos los dientes muy por delante de lo que serían sus límites ideales o sus límites biológicos, muchas veces afectando la parte de la tabla vestibular y la tabla lingual, dándonos una necesidad de espacio muy, muy, muy fuerte. Incluso podemos ver dientes alineados, como ya lo dije, con una biprotrusión o una inclinación excesiva y posición excesivamente adelante de los dientes anteriores, generando lo que nosotros llamamos un apiñamiento enmascarado. O sea, hay falta de espacio, los dientes no caben. Es muy importante valorar los límites biológicos que tenemos, tanto anterior como posterior, lo que son las tablas vestibulares, la tabla lingual, para establecer realmente lo que serían nuestros planes de tratamiento. El diagnóstico, como sabemos, es uno de los factores fundamentales para establecer una vía de trabajo. Ya si nosotros vemos una radiografía lateral de cráneo con estas características, dientes en inclinación bastante inclinados, nosotros manejamos algunas normas, por poner un ejemplo, el incisivo superior con respecto a su base palatal o el incisivo inferior con respecto a su base ósea. El incisivo superior generalmente debería estar a 116 grados, para nosotros decir que, bueno, está dentro de los valores de inclinación normal. El incisivo inferior, generalmente el llamado IMPA, nosotros lo cuantificamos o debería estar aproximadamente en 90 grados. Cuando está muy por delante de esos valores, nos indican que los dientes están muy inclinados
hacia adelante, ¿verdad? Tienen una inclinación excesiva, una horizontalización. Pero este no es un valor único, también está la posición antero-posterior de estos dientes con respecto a lo que son sus bases óseas y sus bases esqueletales como referencia a la base de cráneo. Para esto tenemos medidas lineales que nos indican si el diente está por delante o por detrás de lo que es la relación ideal. Estas medidas lineales en promedio nos dicen que 1NA, que es la medida que nosotros generalmente en Steiner o en Down también tomamos para la posición de los dientes, está aproximadamente en 4 milímetros. Cuando está por delante, pues podemos decir que hay una protrusión dental. Hay casos muy severos donde tenemos protrusiones de 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros y hasta 10 milímetros de posición adelantada. Eso quiere decir que pues nos hace falta todo ese espacio en la parte posterior para poder llevar los dientes hacia atrás. Y cuando se ocurren estos escenarios, pues aunque nosotros podamos ver los dientes, como vemos en la foto del medio, que son dientes que se ven medio alineados con una posición sagital irregular, hay una mordida borde a borde, pero realmente si vemos la radiografía y vemos la cara, la protrusión labial, muchas veces viene acompañado esto de incompetencia labial, pues sabemos que estamos en presencia de un apiñamiento importante, ¿verdad? Nos hace falta espacio. ¿Y dónde nos hace falta ese espacio? Hacia atrás. Recuerden que, como en algunas charlas hemos hablado, el famoso método Sion, donde nosotros cuantificamos, que es básicamente determinar cuánto espacio falta, identificamos en qué parte falta. En caso de las biprotrusiones, pues evidentemente necesitamos espacio hacia posterior para poder llevar los dientes. Luego que nosotros cuantificamos e identificamos, tenemos que hacer una obtención del espacio. Sabemos, bueno, nos faltan tantos milímetros de un lado, tantos milímetros del otro. Si nos faltan más de 8 milímetros por lado, pues pudiésemos pensar en extracciones de premolares, porque los premolares aproximadamente miden entre 7, 8, 9 milímetros. Un apiñamiento severo de menos 16, por ejemplo, en la arcada superior o la arcada inferior, que nos representa una necesidad de espacio aproximada de 8 milímetros de lado y lado, puede ser compatible manejarla con extracciones de premolares, porque nos está dando justo el espacio que necesitamos. Podemos llevar los dientes, los caninos, distalizarlos individualmente y posteriormente hacer una retracción del sector anterior. Esas retracciones tienen que ser cuidadosas porque vamos a tener mucho espacio. Ahí tenemos que controlar el torque, viendo el torque inicial. Si los dientes están muy inclinados de inicio, pues podemos perder algo de torque, mecánicas de repente con arcos no tan pesados para que se pierda un poquito el control de la inclinación y retroclinar los dientes a nuestra medida, respetando los límites biológicos. ¿Cómo puede haber casos de biprotrusión donde la inclinación no esté afectada? Entonces tenemos que hacer esa retracción con control del torque, tratar de ejercer movimientos en cuerpo. En esos escenarios de apiñamientos muy severos, cuando hablamos menos 16, menos 17 milímetros, pues las extracciones son casi que ineludibles, ¿no? Sin embargo, hay escenarios donde hay apiñamientos severos. Recordemos que un apiñamiento severo es más de 5 o 6 milímetros por arcada. Nosotros decimos, bueno, nos faltan menos 8, nos faltan menos 10 milímetros, aproximadamente 5 y 5 de lado, pero el premolar me va a aportar mucho espacio, pues también tenemos la opción de la obtención de espacio a través de la distalización. En un caso de biprotrusión, nosotros tenemos que obtener espacio. Biprotrusión se refiere a que hay protrusión e inclinación tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Entonces, en esos escenarios sabemos que tenemos que obtener espacio tanto arriba como abajo. Podemos decir, bueno, extracciones superiores e inferiores o distalización superior e inferior. Obtener espacio hacia distal, llevando los dientes, recorriéndolos, controlando el torque y poder corregir esa posición tan anterior de los dientes en general. Para ello hay ciertas situaciones clínicas que hay que evaluar. Hay que evaluar cómo está la panorámica, cómo están los terceros molares o el espacio de los terceros molares, que son usualmente actualmente los espacios que abordamos o utilizamos cuando vamos a hacer distalizaciones. Pero ese espacio de los terceros molares tiene que ser un espacio eficiente, clínicamente eficiente, para que los dientes no los vamos a sembrar en la zona retromolar si no tenemos un espacio clínico anatómico bueno para poder llevar los dientes hacia atrás. Entonces todo tiene que venir, digamos, de la mano. Fíjense por lo menos lo que nosotros buscaríamos. Pues, este es el casito que les voy a presentar, pero aquí pues como un pequeño adelanto de cómo inició y cómo lo terminamos. Iniciamos con una biprotrusión importante.
Los dientes tienen una protrusión importante, están muy por delante de lo que es nuestras referencias anteroposteriores y están con inclinación también bastante severa, quizás un poco más severa en la parte inferior por este trauma de oclusión en la anterior, una pequeña mordida cruzada anterior. Necesitamos mucho más, obtener más espacio en la parte inferior que en la superior, dependiendo del apiñamiento. Ahorita lo vamos a valorar. Pero fíjense cómo obtuvimos o cómo pudimos llevar los dientes hacia atrás teniendo un impacto en la cara del paciente. Fíjense, miren, fíjense el surco mentolabial, cómo está aquí agudo y cómo aquí mejora, porque al llevar los dientes hacia atrás, pues el perfil blando acompaña a nuestros dientes. Fíjense cómo está invadida aquí las tablas vestibulares, tanto superior como inferior, y cómo mejora los dientes, cómo los llevamos a un límite biológico mucho más eficiente. ¿Cómo lo hicimos? Ya lo vamos a ir abordando a medida que vayamos desarrollando la plática del día de hoy. Para ello, les traje este artículo que lo pueden escanear directamente de este código QR. Igualmente aquí está la referencia, que lo pueden buscar directamente también en la Jodo, en el Ajodo, donde nos habla de esta distalización tanto del maxilar como de la mandíbula anclada en microtornillos. Esto en pacientes con protrusión dentoalveolar bimaxilar, o sea, cuando hay una biprotrusión. Están protruidos los dientes superiores y están protruidos los dientes inferiores. Así que si les interesa este tema, les recomiendo mucho que vean este artículo, que lo revisen y pues va a ser muy parecido al caso pues que vamos a presentar, pero pues acá tienen bastante referencia científica a la cual pueden recurrir para ampliar pues todos estos conocimientos que estamos compartiendo. Y pues básicamente esta corrección a través de los tornillos extraalveolares es colocar tornillos tanto en cresta infracigomática, en la arcada superior, como en el shelf mandibular o en la pivizón cuando no hay muy buen shelf en la mandíbula. Colocamos un poquito los tornillos más en la zona retromolar. ¿Para qué? Para ejercer una retrusión o obtener espacio a través de la distalización. En este caso, como lo vemos en la foto, tenemos todo el arco anclado ya previo a una alineación y nivelación inicial y estamos aplicando fuerzas a través de vástagos crimpados en el arco y está todo el sistema conectado. Allí básicamente estamos llevando todo hacia atrás. ¿Qué espacio estamos ocupando? Estamos ocupando el espacio de los terceros molares. Estamos controlando el torque porque estamos haciendo esta retracción en arcos rectangulares y estamos llevando todo para atrás, tanto los inferiores como los superiores. Muchas veces en estos casos tenemos que empezar estas biomecánicas en la arcada inferior, porque usualmente, y como vamos a ver en el caso que les voy a mostrar a continuación, había una mordida cruzada. Primero tenemos que llevar los dientes de abajo hacia atrás, generar overjet para no tener trabas mecánicas en la parte anterior y luego poder llevar los dientes superiores hacia atrás. Sin más preámbulo, pues vamos a entrar en nuestro casito. Nuestra paciente pues llegó en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, fue llevado bajo mi instrucción y con la residencia de la doctora Noemí. El motivo de consulta de la paciente, pues ella básicamente se sentía su dientecito, así lo expresó, pues un diente chueco en la parte anterior. Sin embargo, una vez que hacemos nuestro diagnóstico, evaluamos pues que es una clase 2 esquelética con crecimiento hiperdivergente, tiene un apiñamiento severo superior e inferior, un poco enmascarado por esta biprotrusión que vamos a ver en la radiografía. No hay mayor tema en la relación molar y canina, hay una mordida borde a borde y hay un diente cruzado, con ligera simetría facial, ligero canteamiento. El tratamiento que se planteó fue una alineación-nivelación, la obtención del espacio a través de la distalización superior e inferior con microtornillos. Utilizamos brackets de los amigos de Akin Pet 22 por 28, tubos bondeables y microtornillos de acero 2 por 14 y un 2 por 12 que vamos a ver a continuación. Esta es nuestra paciente. Vemos como hay como una ligera simetría, muy probablemente generada por esta maloclusión, esta situación anteroposterior que la paciente presentaba. Fíjense cómo tiene una mordida borde a borde, un diente cruzadito. Ya vemos allí problemas verticales, vemos problemas sagitales. Esto pues lo vamos a ir analizando. Vemos su perfil, su labio inferior bastante protrusivo, a +4. Vemos ese surco mentolabial bastante agudo. Y ya cuando empezamos a ver nuestra radiografía lateral de cráneo, vamos a entender esta magnitud de apiñamiento que está enmascarada por la posición dental. Estos son criterios esqueléticos. Una paciente clase 2 leve, digamos una NB6, no ejerce mayor problema. Una paciente ligeramente hiperdivergente con un crecimiento
vertical. Estos valores nos interesan mucho, los valores, los criterios dentales. Vemos cómo el incisivo superior con respecto a su base craneal y con respecto a su base ósea está proclinado en inclinación, pero más nos llama la atención en posición, en milímetros, esa protrusión. Un incisivo superior a 7 milímetros y un incisivo inferior a un incisivo inferior a 10 milímetros, una severa protrusión dentoalveolar combinado con una proclinación dental tanto de los dientes superiores como de los dientes inferiores. Lo vemos aquí, pues básicamente sin trazos ya podemos ver que la paciente no le caben los dientes, no puede cerrar la boca, ya hay una invasión del espacio biológico anterior bastante importante, hay una necesidad de espacio bastante importante y pues eso lo corroboramos con todos nuestros trazos. Cuando vemos los análisis clínicos intraoralmente, pues no hay mayor tema en las relaciones caninas y molares. Digamos que en posterior los dientes están ubicados medianamente bien. Caninos, relación clase 1, premolar, premolar y molar clase 1, tanto derecho como izquierdo. Pero en la zona anterior, ahí sí hay un problema severo. Uno, por la excesiva proclinación de los dientes anteroinferiores que están generando un trauma oclusal, una mordida borde a borde. Aparte, pues ya hay un diente que quedó desfasado en la parte superior, un diente cruzado, ya hay apiñamiento clínico en la arcada superior, hay apiñamiento radiográfico muchísimo. Fíjense que no hay overjet, no hay overjet, una mordida borde a borde y cruzada. Y cuando hacemos su análisis de espacio, pues evidenciamos este grado de apiñamiento importante. Fíjense, en superior tenemos menos 7.7 milímetros, casi 8 milímetros, casi el tamaño de un premolar. Igualmente en inferior, un apiñamiento severo, tanto superior como inferior. Sin embargo, no es un apiñamiento severo, extremadamente severo. No estamos hablando de menos 16, 17, 18 milímetros. Si decimos aproximadamente, bueno, que este 7.7 es el tamaño de un premolar, pero si yo saco un premolar, lo estoy sacando de un solo lado. Y realmente mi necesidad de espacio es bilateral. Yo necesito aproximadamente unos 4 o 5 milímetros, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por ello aquí, aunque las extracciones hubiesen sido una opción, hubiese sido una opción que nos hubiese dado mucho espacio y que íbamos a batallar pues, luego controlando el torque en la zona anterior, haciendo pérdida de anclaje, cerrando los espacios de atrás hacia adelante para compensar un poco ese espacio remanente que nos iba a quedar si sacamos 4 premolares. Por ello, pues nos decidimos trabajar un poco con la obtención de espacio a través de la utilización de la zona retromolar o el espacio retromolar con extracciones de terceros molares, tanto superiores como inferiores, y ocupar ese espacio retromolar. Todo esto pues está corroborado con nuestros modelos de estudio de frente, laterales. Nuestra radiografía lateral de cráneo pues nos muestra un poco cómo está esa situación clínica. Fíjense los terceros molares. Partiendo de la extracción de estos terceros molares, tanto superiores como inferiores, tenemos un buen espacio retromolar como para poder abordarnos o buscar unos 4 o 5 milímetros de lado y lado y así poder obtener el espacio suficiente para mejorar la inclinación de los dientes tanto superiores como inferiores y poder generar esa mejoría del perfil. Todo esto pues lo vamos trabajando, lo vamos revisando a través del CONVIN. Ya actualmente pues el CONVIN está ganando terreno en el diagnóstico y plan de tratamiento de todos nuestros pacientes. Pues aquí corroboramos esa invasión anterior de los dientes y esa biprotrusión y biproclinación de los dientes tanto superiores como inferiores. Vemos cómo están invadidas prácticamente las tablas. Aquí apenas la tabla lingual del incisivo inferior se ve porque el incisivo inferior está severamente proclinado. Probablemente hay un tema funcional también, una declusión atípica que esté empujando mucho más esos dientes inferiores y que esté generando todo este problema. Analizamos vías aéreas, analizamos pues todo este sistema para establecer nuestra biomecánica ideal. En lo facial, pues evidentemente nuestro objetivo es corregir ese perfil porque está afectado. Igualmente corregir el apiñamiento maxilar y mandibular, que se traduce en corregir la biprotrusión, manteniendo las clases molares y caninas y obtener un overjet y un overbite adecuado con líneas medias dentales coincidentes. Son objetivos básicos. En lo esquelético no íbamos a tener ninguna implicación esquelética, siempre procurando mejorar el estado periodontal y toda la parte funcional. Por supuesto, pues las extracciones de los terceros molares, tanto superiores como inferiores, que es justamente el espacio clínico que nosotros vamos a obtener. Dentro de los objetivos específicos, pues corregir ese apiñamiento tanto maxilar y mandibular a través de la alineación y nivelación. Primero alineamos y nivelamos. Tuvimos la consideración de hacer el flipping de los brackets anteriores, bueno,
del diente lateral que estaban muy palatinizados. Generalmente esos dientes tienen mucha necesidad posterior de torque negativo porque vienen desde atrás hacia adelante, quedan muy torqueados. Entonces, pues ya invirtiendo o haciendo el flipping del que pues vamos a transmitir a través de la información del slot un torque más adecuado para la mejora o el detallado de ese diente. Y por supuesto, pues todas nuestras secuencias de arcos de NITI 12, 14, 16, 18, 20, 17, 19 por 25, tanto superior como inferior. Luego que alineamos y nivelamos y que llegamos a unos arcos ya de nitty rectangular, colocamos nuestros tornillos con especial cuidado en iniciar esa distalización en la arcada inferior, porque teníamos una mordida borde a borde. Primero llevar atrás los dientes inferiores para posteriormente también empezar a llevar atrás los dientes superiores en arcos 19 por 25. Colocamos los cornillos. En superior colocamos tornillos de 2 por 14 con cuello transmucoso. Recordemos que usualmente en la técnica que utilizamos, que es una técnica directa a la cresta infracigomática, tenemos mucha mucosa y pues ese cuellito transmucoso nos ayuda mucho para la estabilidad del tornillo. Y en inferior utilizamos un 2 por 12 y un 2 por 14. Había diferencia en la parte anatómica, había más mucosa de un lado, tuvimos que colocar un tornillo un poco más acostadito porque no había buen hueso en la parte anterior y pues por eso la diferencia de tamaños en los tornillos que utilizamos. Con una ferrulización completa superior, con la colocación de vástagos en mesial del 13, 23, 33 y 43 para generar esa activación desde los tornillos que están ubicados extraalveolarmente del web, digamos que no interfieren en el movimiento dental, poder agarrarnos a través del vástago y llevar completamente en arcos rectangulares esos dientes superiores e inferiores hacia atrás y poder corregir esta maloclusión. Ya posteriormente la corrección de líneas medias y la manutención de las relaciones pues a través de biomecánica, cadenas, elásticos, etcétera, etcétera. El detallado, pues con dobleces de segundo orden, elásticos, todas las biomecánicas combinadas que si nos siguen y ven pues todas estas pláticas que hacemos todos los meses, pues pueden aprender mucho con respecto a biomecánica de elásticos, con respecto a biomecánica de dobleces, que son pues fundamentales para el tratamiento de ortodoncia eficiente y efectivo. Y posteriormente, pues ya la estabilidad la mantuvimos con un retenedor fijo superior, inferior y un retenedor termoformado. Esta fue la planificación, ya una vez teniendo los dientes con una alineación inicial en arcos rectangulares, colocar nuestros tornillos en cresta infracigomática bilaterales. Recordemos que la cresta infracigomática la conseguimos aproximadamente entre el 6 y el 7 superior, primero y segundo molar. Es un montículo que podemos palpar y justo en ese montículo podemos hacer la inserción de los tornillos que quedan completamente extraalveolares fuera de la raíz de los dientes para poder nosotros anclarnos en ese huesito y poder llevar los dientes hacia atrás. En la mandíbula nos vamos un poco al shelf mandibular. El shelf mandibular o la zona retromolar cuando no tenemos buen shelf, ese montículo óseo también que tenemos en la mandíbula, donde podemos también anclarnos esqueletalmente y poder agarrarnos de allí para llevar los dientes hacia atrás. Es importante las alturas y los vectores de fuerza con que nosotros trabajemos porque pues todo movimiento toda acción genera una reacción. Si estamos por debajo del centro de resistencia, pues podemos generar intrusiones, extrusiones. Entonces es muy importante que estas distalizaciones en los casos de biprotrusión manejen o generen un movimiento en cuerpo para hacerlo lo más eficaz posible. Finalmente, tener tornillos tanto en cresta infracigomática, tener tornillos en shelf mandibular y llevar todos los dientes hacia atrás. Y aquí tenemos unas fotitos de evolución. Fíjense que ya hay una alineación dental inicial y aquí habíamos hecho bastante distalización en la arcada inferior. Fíjense que ya tenemos overjet, porque primero empezamos a echar hacia atrás los dientes de abajo y ya que empezamos a ganar overjet, empezamos a hacer distalización y empezamos a echar para atrás los dientes de arriba. ¿Por qué colocamos vástagos? Bueno, uno, porque el vástago está anclado al arco y queremos llevar todo hacia atrás. Hay mecánicas de deslizamiento y hay mecánicas de desplazamiento. En este caso estamos llevando todo hacia atrás. Vástagos, dependiendo la altura, dependiendo del vector que queramos utilizar, largos o cortos, para acercarnos un poco más al centro de resistencia y tener un movimiento más en cuerpo. Este movimiento en cuerpo va acompañado también del control del torque que hacemos a través de los arcos rectangulares
en nuestro paciente. Es muy importante ir manejando el torque, ir manejando el calibre de los arcos para establecer una distalización efectiva. Y vamos a ver cómo evolucionó. Fíjense el cambio del perfil. El cambio del perfil es bastante marcado, ya no tenemos esa protrusión del labio inferior, el ángulo mentolabial ya está mucho más abierto, porque los labios caen, se van un poco hacia atrás. Eso lo vamos a corroborar, lo vamos a revisar mejor en la sobreimposición, pero fíjense, ya a simple vista, sin trazar, sin ver esos valores, vemos cómo pudimos llevar los dientes hacia atrás, ocupando el espacio retromolar, ocupando el espacio de los terceros molares, y pudimos obtener una muy buena inclinación tanto de los dientes superiores e inferiores y muy buena posición ante lo posterior. Aquí vemos un poco de la evolución, pues siempre mantuvimos las clases caninas y molares, y pudimos corregir en gran parte ese apiñamiento severo que la paciente tenía gracias a la distalización, gracias a ocupar el espacio retromolar, y pudimos generar overjet y pudimos generar overbite. Siguió siendo una paciente clase 2, tuvo un ligero cambio angular por la rotación mandibular, que generalmente estas mecánicas se refiere. La mandíbula fue ligeramente más pequeña que el maxilar en proporción. Vemos estos valores que nos interesan mucho. Fíjense el incisivo superior con respecto a su base ósea. Empezó proclinado 123, terminó en 119, casi en norma, prácticamente en una muy buena inclinación. Vamos a ver cómo corregimos esa inclinación de los dientes inferiores. Igualmente, iniciaron en 106 y terminaron en 93, muy cercanos a la norma, muy cercanos a sus bases óseas originales. Fíjense cómo se corrige la protrusión. De 11 milímetros pudimos llevar el inferior a 7 milímetros, sigue con ligera protrusión, pero bien compensado. Igualmente el incisivo superior, que lo pudimos llevar prácticamente en norma, en 4 milímetros. Vemos cómo las comparativas de la radiografía lateral de cráneo se corrige completamente esa protrusión anterior, esa biprotrusión. Vemos en la radiografía de progreso sus tornillos, los tornillos superiores y los tornillos inferiores. Fíjense como en uno está un poquito más horizontal que el otro, porque pues las situaciones anatómicas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, son diferentes. Vemos como en la radiografía panorámica ya no están los terceros molares, tenemos ocupación del espacio retromolar un poco con los molares superiores e inferiores, se ve un buen paralelismo radicular, se ve una buena inclinación dental, se ve una mejor relación. Fíjense que en la inferior, en la inicial, perdón, no veíamos también la parte radicular, porque generalmente cuando los dientes están proclinados y protruidos se escorzan en la radiografía. Ya en esta radiografía final podemos ver cómo se evidencian mejor las raíces de los dientes inferiores. También comparamos todo lo que es la parte periodontal o los límites biológicos con la comparación de las imágenes en 3D de inicio final, y se ve una corrección bastante marcada, una menor invasión de los límites biológicos, y pues obviamente a nivel oclusal tuvimos como resultado una mejor inclinación dental, la corrección del apiñamiento enmascarado, la mejora del overjet, la mejora del overbite, e incluso pues la mejora aquí de las líneas medias dentales. En la parte inició con la línea media desviada 2 milímetros y terminamos con una línea media coincidente. Fíjense que las relaciones posteriores las mantuvimos, y no es que no se movieron, al contrario, todos esos dientes se movieron hacia atrás, pero los movimos en conjunto. Nunca perdimos la clase 1. Acá en el progreso se ve como una ligera clase 2, porque recuerden que empezamos a distalizar primero la parte inferior, pero ya después ganamos un poquito terreno con la parte superior, porque pues nuestro objetivo es finalmente quedar clase 1 canina, premolar, molar, una máxima intercuspidación, un correcto overjet y un correcto overbite, como lo muestra la foto final, espectacular, una función increíble, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Logramos esa distalización, corregimos esa biprotrusión, corregimos el apiñamiento severo tanto superior como inferior, y mejoramos las relaciones dentales de una manera extraordinaria. Vemos cómo incorporamos el lateral, con la inversión del bracket pudimos mejorar ese torque, tenemos un retenedor fijo de 2 a 2, tenemos una muy buena forma de arco, bastante saludable se ve. En inferior también mejoramos mucho esa forma de arco, buscamos un poco de espacio a través de la expansión dentoalveolar, pero también a través de la distalización, como ocupando la zona retromolar de los terceros molares que habíamos extraído. La sobreimposición es básicamente una representación gráfica de lo que pasó, o digamos de la radiografía de inicio que se traza en negro,
con la radiografía de final que se traza en rojo. Fíjense cómo se ve en la posición de los molares. El molar negro es el molar inicial, el molar rojo es el molar final. Todo ese desplazamiento posterior es producto de la distalización que se generó. Fíjense que no, que es una distalización en cuerpo bastante eficiente, lo que nos permitió poder llevar tanto el diente inferior como el diente superior hacia atrás, lo que nos generó un cambio en el perfil de tejido blando bastante importante, una ligera rotación mandibular mínima con toda esa con toda esa distalización que generamos, pero con control de movimiento en cuerpo, pues no se generan contactos negativos que nos puedan haber abierto la mordida, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener un buen control del plano oclusal para que no se generen discrepancias verticales en estos procesos de distalización. Fíjense ya sus retenedores termoformados, sus retenedores fijos de 3 a 3 en inferior, de 2 a 2 en superior, retenedores termoformados para uso nocturno y un cambio de sonrisa radical. Fíjense como ya se ve incluso mucho más simétrica la paciente, porque ya no tiene ese trauma de oclusión, tiene la sonrisa ligeramente baja. Esta es una sonrisa fingida, una sonrisa espontánea, nos ejerce una mejor visualización de sus dientes superiores, pero de verdad que un resultado extraordinario, conservador. Conservador, ¿por qué? Porque no sacamos premolares que nos iban a dar un espacio excesivo, digamos, o nos iban a aportar más espacio del que necesitáramos. No quiere decir que no se hubiese podido manejar con extracciones. Hace 6, 8, 10 años, esta paciente indudablemente iba a ser manejada con extracciones y está bien. Pero los microtornillos nos ofrecen una opción más conservadora al momento de diseñar la mecánica de obtención de espacio eficiente para poder lograr estos objetivos. Y fíjense qué bonito resultado. Aquí tenemos a nuestra residente que llevó las instrucciones, llevó mis instrucciones para el inicio, el progreso y el final de este caso, y pues podemos evidenciar prácticamente lo que nosotros llamamos un board. Un board es un caso con excelencia, excelencia en todos los sentidos. En oclusión, en inclinación, en posición, vemos cómo hay una máxima intercupidación en molares, premolares, canino, clase 1, un correcto resalte, lo que nosotros llamamos overjet, un correcto sobrepase, overbite, una armonía de líneas medias, esta relación oclusal tanto derecha como izquierda extraordinaria, unas formas de arco conformadas, un control transversal, un control vertical y un control anteroposterior. Y todo esto se logró con la ayuda de la distalización, con los microtornillos, de manera conservadora porque están prácticamente todos sus dientes, solamente faltan los terceros molares que son los dientes o molares que usualmente nosotros hacemos extracción. Incluso en escenarios clínicos donde hacemos extracciones de premolares, muchas veces tenemos que sacar los terceros molares porque ellos no erupcionan o no tienen el espacio suficiente para ubicarse. En un caso como este, pues sin la ayuda de los tornillos hubiésemos tenido que sacar dientes sin duda, pero miren qué bonito resultado y muy eficiente además en un tiempo bastante prudente, bastante corto y pues por supuesto apoyado en la aparatología de nuestros amigos de Akinpech que nos brindan esta ventana de aprendizaje y de compartir conocimientos y compartir resultados, porque no es solamente decir, sí, son buenos, funcionan, es mostrar lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando con un sistema operativo de brackets que nos aporta bastante versatilidad, que nos aporta resultados eficientes en el tiempo. Y pues hemos llegado al fin de la plática de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer aquí directamente en la plataforma y las estaríamos contestando posteriormente. Y recuerden que estamos todos los meses. Bueno, hay muchos otros speakers que están también apoyando con pláticas y pues nos van a encontrar a todos acá en el canal de YouTube de Akinpech, gracias a los amigos de Akinpech Orthodontic y pues hasta una próxima oportunidad. Me despido, soy el doctor Jordan Sol y fue un placer para mí compartirle lo que estamos haciendo, el trabajo diario y pues siempre agradecidos con la marca, con los brackets, pues nos permiten generar y obtener estos resultados. Hasta una próxima oportunidad.